Y vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, queremos darte gracias por este día, por la bendición de tu palabra en nuestras vidas. Esta palabra que muestra la necesidad de Cristo, del Señor y Salvador. Esta palabra que muestra que somos pecadores y por eso reconocemos que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras. Y te damos mil gracias por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Padre Santo, oramos por los hermanos que se están conectando, que seas tú bendiciendo, fortaleciéndoles, como también oramos por cada uno de nosotros. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente manténnos unidos a la fe y a tu palabra. Bendice, Señor, esta lección y que sigamos creciendo juntos en la fe hasta que Jesús venga por segunda vez. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, continuamos con el tema de la santificación. Hola, Sandra, ya ahí sí tienes el micrófono abierto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a todos mis hermanos. Bendiciones. Sí, lo escuché, pero no podía enlazarme, pastor. Qué bien, Ya, hasta que pude, muy pero bien, ya estamos aquí. Gracias. muy bien. Entonces, hoy en día, ustedes saben que vivimos en un mundo donde hay muchas identidades espirituales y las cuales también hay que respetar esas identidades espirituales. Pero una de las cosas que nosotros siempre necesitamos tener en cuenta es la relación de cada persona con los medios de gracia. Entonces, una de las cosas que siempre necesitamos notar es que, ¿qué es lo que efectúa o qué es lo que produce la santificación? Pues ya sabemos que es el Evangelio y los sacramentos. Y por eso, cuando estamos viendo del tema del bautismo, más adelante vamos a hablar más acerca del bautismo, pues ya sabemos que el bautismo le da poder a la vida santificada. Porque ya sabemos, y la Biblia lo enseña muy bien a cada uno de nosotros, y eso lo escuchamos en Romanos, que por medio del bautismo se nos dio vida, pero también por medio del bautismo se nos da poder para vivir en Cristo. Y es muy precioso el texto que usa Pablo en Romanos. Están revestidos de Cristo. Entonces, al estar revestidos de Cristo, pues sabemos muy bien que eso también tiene que ver cómo vivimos nosotros. Buenas noches, Félix, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenido. Entonces, por eso es muy importante y cuando una vez les dije en una clase que a veces cuando estoy bajito de nota o bueno, a veces puede llegar la ansiedad o cosas que pasan en nuestras vidas. Pues cuando yo recuerdo que soy hijo de Dios, eso me anima mucho. Me anima mucho, muestra mucho la verdad de la palabra, muestra mucho todo lo que Dios ha hecho por nosotros y sobre todo pues nos anima a seguir en este camino de redención que es tan importante para todos nosotros. Pero todo eso es gracias a ¿qué? Al bautismo. Eso damos gracias a Dios por esto. Por eso, en el catecismo, como aquí en esta lección, se habla de un término que nosotros necesitamos siempre usarlo. Y ese término es lo que se llama el bautismo diario. Entonces, la idea que nos habla el bautismo diario es que ya hablamos del viejo hombre que tenemos, cómo se va a ir ahogando diariamente el viejo hombre y cómo se ahoga diariamente el viejo hombre con el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento muestra cada día que nosotros no solamente tenemos la dicha de la nueva vida, sino que también como el Espíritu Santo nos da esa voluntad, nos ayuda, nos fortalece para dominar el viejo hombre. Entonces, no solamente el bautismo nos conecta con la fe en Cristo, sino que también nos habla de el bautismo diario y por eso es muy importante que hablemos a otros
del arrepentimiento diario, que hablemos a otros acerca de lo que en verdad hace la palabra de Dios en nosotros. En cuanto a la Santa Cena, pues la Santa Cena da poder para una vida santificada. Entonces, el Espíritu Santo también fortalece la fe y da poder a la vida santificada con el sacramento de la Santa Cena. Y sabemos que creemos en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y en el vino. Y lo que nosotros siempre damos gracias a nuestro Dios cada vez que tomamos del sacramento, pues es para perdón de pecados. Recordamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cada vez que recibas el pan y recibas el vino, demos gracias a Jesús por cargar con nuestros pecados, por llevarnos a la vida eterna, que es una gran bendición para nosotros. Por eso, este sacramento es un alimento del alma que nutre y fortifica al nuevo hombre. Y además de esto, pues nosotros, cuando estamos conectados con los sacramentos, con el Evangelio, con el bautismo, con la Santa Cena, pues nos cuida mucho de este tema que ustedes conocieron muy bien en Academia Cristo, y es el tema del legalismo. Ese tema del legalismo y la moralización. Y nosotros necesitamos tener mucho cuidado con esto. Hoy en día hay una mezcla de estas dos cosas. Y ustedes saben que en el legalismo es donde se prohíbe lo que la Biblia no prohíbe, o se manda lo que la Biblia no manda, pero también la moralización, o sea, lo que muchas personas creen o dicen que es lo que tienen que hacer, porque moralmente creen que es lo necesario, pues muchas veces eso trae la falsa doctrina. Pues el ejemplo muy típico el del vestir, que no solamente es un pensamiento de la moral, sino que también es un pensamiento muy machista. Y cuando yo escucho de que las mujeres tienen que vestir de tal forma para que no tiente al hombre, y eso es algo muy ridículo, porque realmente, pues si un hombre tiene debilidad con las mujeres, pues necesita dejar que el Espíritu Santo trabaje con el Evangelio en su corazón, porque es un pecado el que un hombre, si es cristiano y va a la iglesia solamente a ver las mujeres cómo van o cómo están vestidas, pues el problema no es el vestido de la mujer, el problema es el hombre como tal. Entonces, en eso nosotros tenemos que ser muy realistas. Y todas esas ideas vienen de la moralización, viene del legalismo. Entonces, ven, pues pongo el ejemplo de la mujer porque en muchas denominaciones yo veo que hay mucho maltrato en estos temas, y sobre todo muchas veces yo he escuchado que tratan a la mujer como si fuera una Betsabé. Le dicen, esta es una Betsabé porque es una mujer bonita o porque es una mujer que viste muy de su manera. Entonces creen que todo eso está llevando a los hermanos al pecado. Pero nosotros necesitamos tener una madurez cristiana. Entonces ya sabemos que el legalismo, y ustedes lo estudiaron bien con Academia Cristo, y ese curso de legalismo es fabuloso porque es un filtro. Después de ese curso de legalismo, más o menos sabemos quién va a seguir y quién no, quién va a seguir avanzando en los estudios y quién no. Entonces, ya sabemos que es el intento de producir la vida cristiana por medio de la ley. Y ya sabemos que se acude a la ley para hacer lo que solo el Evangelio puede hacer, es decir, producir vida cristiana. De nuevo, el sermón del domingo va a hablar del joven rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y cuando Jesús le menciona los mandamientos, este hombre que creyó, que los cumplía todos para ser salvo. Y por eso no siguió escuchando de Jesús. Pero todo eso es ¿por qué? Por el legalismo. Y la moralización es prima hermana del legalismo y es el intento de producir buen comportamiento apelando a lo que es bueno para la persona o para la sociedad. Entonces, de eso lo escuchamos muy bien. Por ejemplo, lo que pasa en nuestros países.
y bueno, nos sometemos al gobierno, a cualquier tipo de gobierno que Dios haya puesto. Pero hablando de la pena de muerte, cuando hablamos de la pena de muerte, en nuestros países la pena de muerte es muy disfrazada, porque podemos ver cuando combaten los grupos armados, la policía, los grupos armados, pues sencillamente van es a matar, pero sabemos lo que es en verdad la pena de muerte, pero cuando estamos hablando de eso, no solamente en el gobierno, sino también en las iglesias, hay mucho moralismo. Empiezan a decir, no, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a matar a estos? ¿Cómo va a asesinar a esto? Y por eso muchos, muy sencillamente o muy francamente, hacen la diferencia entre asesinar y matar, ¿cierto? Para poder explicar el tema de la pena de muerte. Pero solamente piensen que muchas de las situaciones que nosotros vivimos hoy en día, como los secuestros, las violaciones o tantas cosas tan difíciles que vivimos en nuestro Latinoamérica, pues mucha culpa es del moralismo porque los gobernantes no avanzan por eso, pero también hay muchos cristianos que no avanzan con ese tema. Por eso, el peligro de esto es que producen hipócritas. Y ya sabemos que es un hipócrita, es alguien que de boca dice o cree, dice creer en Jesús o en Dios, pero su corazón no lo cree. Entonces nosotros necesitamos, para evitar esto, otra vez, conocer bien los 10 mandamientos, el propósito de la ley como espejo, como freno y como guía, y motivar siempre con el Evangelio. Esa es la motivación que siempre necesitamos dar a todos los hermanos en la fe. Vamos a hablar ahora de la oración, pero más adelante vamos a dedicar más tiempo a hablar de la oración, del bautismo, de la Santa Cena, sino que aquí estamos viendo cómo la oración hace parte de la vida de santificación. Recuerden que la oración no es un medio para producir vida santificada. Y es donde lo vemos con los movimientos pentecostales. Los movimientos pentecostales, ellos dicen que con orar o imponer las manos, el Espíritu Santo va a llegar a una persona, dando mala interpretación a lo que se ven hechos de los apóstoles. Pero eso hay que tener mucho cuidado con esto, mis hermanos, porque no podemos olvidar que la oración es un acto de adoración, está relacionada con el segundo mandamiento y esta oración es muy importante para nuestra vida de santificación. Cada día hay que orar. Recuerden que hay dos tipos de oraciones, las que aprendemos como el Padre Nuestro y la que sale del corazón. También podemos aprender salmos que sirven de oración y hay otras muchas oraciones en la Biblia que podemos usar. Por eso, cuando estamos orando, tenemos la bendición de comunicarnos con nuestro Padre Celestial y esto es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y aquí piensen en el pasaje de Timoteo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y aquí es donde se hace el énfasis que la oración no es un medio de gracia, porque muchas identidades espirituales lo denominan así. Es al contrario, es un medio por medio del cual nosotros extendemos nuestras manos a Dios. Entonces, los que oran para que Dios los faculte para vivir una vida como la de Cristo, porque muchos quieren llevar esa vida como la llevó Cristo, pues desprecian los medios de gracia, se apartan de los medios de gracia y pues no están conectados con Dios como en verdad debería de ser. Feliz. Sí, lo que pasa es que muchas personas utilizan la oración como un medio de alienación mental y emocional, en la cual ellos utilizan es para seguir un camino, un sendero, pero que no conduce muchas veces al Padre porque es algo mecánico y repetitivo. Y la oración es una forma de comunicarse con Dios y lo utilizan de una manera diferente. Por ejemplo, en los grupos católicos, en los católicos, ellos rezan el rosario. Y el rosario
es algo repetitivo, algo hipnótico, algo que lo mantiene en una onda cerebral, en un estado casi de tipo hipnótico. Entonces, eso es como consumir una droga que los va a llevar a una experiencia, como lo hacen los chamanes en el oriente del Ecuador o en el Perú, utilizan la ayahuasca, utilizan los hongos alucinantes en México. Entonces, todo eso de ahí, la oración no tiene el conocimiento de qué es la oración y cómo se debe utilizar la oración. Y la utilizan de una manera en que alienan a la gente. Muy bien, sí. Y es muy triste eso, de todo lo que pasa con la oración. Y bueno, en el mundo pentecostal evangélico, pues pasa mucho que usan eso como superstición. Y, y mucha gente a veces dice, "Ay, hay que orar para que nos vaya bien". Entonces, cuando tenemos problemas o no nos salen las cosas como son, entonces nos falló la oración. Esas son las cosas que hay que entender siempre, que todo es para nuestro bien. Y lo más importante, mis hermanos, es que nosotros podamos enseñar, y acuérdense en la pregunta que hizo Camilo, porque yo sé que Camilo hizo esa pregunta porque en el grupo de él hay una persona que está estudiando en la Academia Cristo y él a veces ha dicho que hay muy poquita oración, muy poquito tiempo en la oración, pero el punto no es qué tanto, qué tan larga puede ser una oración. El punto es que toda oración que hagamos larga, corta, la Biblia no manda cómo hacerla, si de rodillas, de pie, si acostados o si sentados, la Biblia no dice eso, o si estamos en el baño, si estamos en el transporte, podemos orar en todo momento. Y sencillamente la Biblia dice, oren sin cesar, ¿cierto? Entonces, esas son bendiciones que tenemos por medio de la obra de Jesucristo. También vamos a hablar, ya vamos a dejar a un lado los medios de gracia, y que ya espero que esto sí sea bien claro, que es únicamente que se produce la santificación, es con el Evangelio. Por eso si alguien usa la palabra yo tengo o debo hacer, pues tiene problemas con ese tema y hay que ayudar bastante con lo que dice la Biblia. Y esa pregunta es muy interesante, si es necesaria la santificación. Y ya sabemos que cuando ponemos cara a cara la santificación y la justificación, pues la santificación no es necesaria para la justificación. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que las obras, ¿cierto? No nos salvan. Las buenas obras no nos dan la salvación. ¿Quién hizo todo? Lo hizo Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado y pues ya hemos hablado mucho en estas clases del eterno problema de las obras, que cuando evangelizamos a alguien o mencionamos a alguien lo que en verdad creemos, pues a mí me han dicho en la cara que somos unos cristianos muy light o muy livianos o muy delgados, porque no hacemos énfasis a las obras para la salvación. Pero eso es un problema serio que todo el mundo tiene. Por eso, cuando nosotros hablamos de las buenas obras no pertenecen al área de la justificación, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy claro, porque ya sabemos que Jesús nos salvó, Jesús hizo todo por nosotros y mire esto, a pesar de nuestras obras. Y cuando hablamos de esto, y muchos dicen, entonces pues yo les pongo el ejemplo de Pablo Escobar, porque yo sé que todos ustedes saben quién es Pablo Escobar, o de Hitler, pero con eso no estoy diciendo que están en el cielo, pero yo llego a sus extremos muchas veces. Cuando la gente se pone muy pesada, yo les hablo, bueno, ¿ustedes qué harían si llegan al cielo y ven a Hitler? ¿No entrarían ustedes al cielo? Porque sabemos todo lo que pasó con Hitler o con Pablo Escobar.
no importa lo que hayan hecho. Y le dicen a uno, ¿y una persona tan mala puede ser salvo? Pues somos igual de malos, todos nosotros. Entonces, por eso es importante que siempre tengamos claro lo que nos enseña la justificación. Entonces, ya sabemos en este punto que la santificación no es necesaria para la santificación. ¿Por qué? Porque la santificación no es necesaria para la justificación. ¿Y por qué? Porque la santificación habla de las obras. Entonces, la santificación tampoco es necesaria para preservar la fe, porque ustedes van a ver en el libro que hay personas que tienen ese problema, que creen que es de acuerdo a la fe que usted tiene, es como vas a vivir. Entonces muchos dicen, ay, tan bueno para usted como tiene la fe de grande. No, no es eso, no es eso, porque acordémonos que las buenas obras no preservan la fe. ¿Quién preserva la fe? Dios. ¿Y cómo preserva la fe? Por los medios de gracia. Entonces, aunque las buenas obras no preservan la fe, las malas obras sí las destruyen. Y por allá en Corintios, Pablo habla de las obras infructuosas. O también en sus cartas dicen, no participéis de lo que hacen los incrédulos, de las obras que hacen los incrédulos. Sabemos que teniendo malas acciones, y cómo sabemos o checamos que tenemos malas acciones, pues cuando estamos en contra de los mandamientos, pues eso destruye la fe, destruye la fe. Y muchos, otra vez volvemos a un tema, porque cuando nosotros estamos enseñándole a una persona, al del grupo sembrador, ¿qué queremos? Que cojan la costumbre de estar reuniéndose, que hay que congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Y muchos dicen, yo no necesito congregarme, pero realmente el no congregarnos es una mala obra y eso va dañando la fe, porque como Dios manda que nos congreguemos, Dios manda que escuchemos la palabra en comunidad, es lo que hacemos aquí. Pues hoy en día tenemos la bendición del Internet. Pues quién iba a empezar a pensar que íbamos a tener aplicaciones como las de hoy, y hoy en día ya hay unas aplicaciones mucho más poderosas que estas, que ya se ponen lentes y ya con esos lentes pueden estar sentados o como si se vieran estar sentados en una iglesia. Yo estuve una vez viendo una práctica de eso, y usted puede casi que, si usted voltea a un lado o al otro, está viendo las personas. O sea, todos los que se ponen esos lentes, así estemos en diferentes países, pues vamos a estar como ahí. Y yo no estuve con una de esas gafas puestas, pero sí estuve viendo lo que estaban haciendo con una congregación, con una iglesia. Y bueno, eso hace unos añitos atrás, como en el 2015, pero mire, eso me imagino que ya existirá, porque yo no seguí escuchando de eso por el tema del presupuesto, porque se puede imaginar todos buscando tener gafas, me imagino cómo serán de costosas hoy en día para poder pertenecer o asistir a un servicio de esos. Entonces, nosotros necesitamos tener mucho cuidado también cómo vivimos, ¿cierto? Y ya sabemos que pecar repetidamente y deliberadamente, pues saca al Espíritu Santo del corazón de la persona. Y la Biblia habla muy bien de practicar el pecado. Tengamos cuidado con eso, de no estar practicando el pecado. Ya sabemos que las malas obras destruyen la fe, pero las buenas obras no las preservan. Entonces, ¿qué preserva la fe? Ya sabemos que lo preserva la palabra de Dios. Los medios de gracia, que eso es muy importante, el bautismo, la Santa Cena, y es así como el Espíritu Santo va a estar, no solamente nos da la fe en Cristo Jesús, sino que cuida esa fe que está en Cristo Jesús. También la santificación es necesaria. ¿Por qué? Pues muchas veces hay que contestar así como dice acá, porque Dios la quiere. O sea, Dios manda eso, no es una opción, eso no es algo opcional, es como vivimos. Recuerden en las cartas de Apocalipsis cuando le escribió a los de Éfeso, ¿y qué les dijo a los de Éfeso? Pues ustedes perdieron su primer amor y ya tenían muchos problemas, o los corintios como estaban viviendo, olvidaron.
cuál es la voluntad de Dios en cuanto a esto. Entonces, ¿por qué llevar vías de santificación? Porque sí, porque es lo que Dios manda, lo que Él nos dice. Entonces, la vida santificada o la vida de santificación no es opcional. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque podemos confundirnos. Yo no estoy obligado a hacer esto, no estoy obligado a hacer aquello, pero muchas veces lo que estamos haciendo, diciendo o pensando, pues sabemos que es el pecado. Y la voluntad de Dios es que llevemos vidas que glorifiquen su nombre. No podemos olvidar que nosotros donde estamos, donde vayamos, eh, es el nombre de Dios que llevamos adelante. Así las personas no sepan que nosotros somos cristianos. Nosotros no necesitamos andar con una Biblia debajo del hombro para mostrar que somos cristianos. Es nuestras vidas, la manera en que nosotros nos comportamos, es así como mostramos en quién creemos. Por eso nosotros como cristianos reconocemos o sabemos cuál es la voluntad de Dios y vivimos conforme a sus mandamientos. Y esto no es otra cosa que hablar de la ley como guía. Por esto, cuando estamos hablando de la santificación, ya sabemos que es necesaria. ¿Por qué? Porque es un fruto natural de la fe. Entonces, es un árbol. Jesús dijo muy claro, si yo soy la vid, ustedes son los pámpanos y necesitan estar conectados a mí. El que está conmigo lleva mucho fruto y ese fruto son las obras. Entonces, la fe vive, la fe actúa. La fe nos mueve constantemente a hacer buenas obras. Entonces, amamos al prójimo como a nosotros mismos, honramos nuestros matrimonios, cuidamos la vida, cuidamos las posesiones de los demás, callamos para no hacer chismes o somos felices con lo que Dios nos ha dado. Esas son las cosas que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso la voluntad de Dios es que llevemos vidas que glorifiquen su nombre. Entonces, esto está conectado con el primer y segundo mandamiento, que tienen o que mencionan quién es Dios y cuál es el nombre de Dios. Y los cristianos reconocerán que la buena voluntad de Dios es que vivamos conforme a sus mandamientos, no con el legalismo, no con la moralización. Otra vez, los 10 mandamientos. Por eso, siempre y aún aquí en la congregación, cuando doy las clases o cuando tengo la oportunidad de predicar o con ustedes, siempre estoy animándolos, estudiemos los mandamientos. Cuando yo tuve la oportunidad de empezar a estudiar más los mandamientos y entender más estos mandamientos, pues la verdad es donde uno aprende más acerca de la doctrina, de lo que Cristo nos ha enseñado. Entonces, si una persona está viva, pues realmente muestra que está viva porque tiene pulso, porque tiene presión sanguínea, porque respira, pero cuando estamos hablando espiritualmente y los frutos de fe están ausentes en una persona, podemos cuestionar si la fe de esa persona está presente. Y no es legalismo, pero así lo dice la Biblia. Por ejemplo, los que viven en gritería, los que viven en conflictos, los que viven en peleas. Y con eso no quiero decir de que nunca grito, nunca he gritado o que nunca he peleado, no, pero ustedes saben que hay personas que viven entre los gritos, entre las peleas, entre las divisiones, pues eso no es un fruto de la fe. Y a veces nosotros hemos sido piedra de tropiezos para muchos. Y todos los días pidamos perdón. Ese es el bautismo diario de las veces que hemos sido piedra de tropiezos para otros. Y aquí, este punto es muy importante, mis hermanos. La iglesia, y bueno, pues con el grupo Sembrador también, pues la iglesia se va a preocupar por los que no evidencian los frutos que se esperan de la fe. ¿Y cómo se hace esto? Con el oficio de la llave. Cuando un hermano, ahí, micrófono, a ver si. Cuando ahí me están escuchando bien, se desconectó mi micrófono, bien. Entonces, cuando un hermano no tiene esa evidencia de la fe, está practicando un pecado o haciendo lo que no tiene que hacer, pues nosotros que
¿qué hacemos? Pues exhortarles, mostrarles, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende. Es muy podamos ver y todo lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a lo que es importante para nuestra vida de santificación. A veces les decimos a los hermanos, no tomen la Santa Cena, o a veces no tomamos la Santa Cena porque nuestra vida de santificación no está muy bien, que digamos. Entonces nosotros necesitamos tener mucho cuidado con esto, y eso es un trabajo de la iglesia. Lo hacemos con los sermones, lo hacemos con las clases, pero también lo hacemos de manera privada cuando hay la oportunidad. No vamos a tener una santificación perfecta en este mundo. Y ustedes saben el problema del catolicismo romano o del mundo evangélico, que ellos mandan esto. Por esto, en el libro van a encontrar esta pregunta: ¿es posible que los cristianos vivan una vida perfecta de santificación en este mundo? Pues ya sabemos que porque tenemos el viejo Adán, el viejo hombre, no podemos nosotros llevar una vida perfecta, ¿cierto? Esa naturaleza pecaminosa impide que nosotros vivamos perfectamente. Por eso la vida cristiana santificada empieza o implica un proceso de crecimiento. Es una preocupación mía porque yo lo veo en mi congregación, pero también he tenido la oportunidad de hablar con varios hermanos, y eso pasa mucho con los hermanos que van entrando en edad o en años. Entonces, no solamente llevan muchos años en la iglesia, sino que también en su edad están avanzando. Y a veces, pues uno quisiera con esas personas que fueran como columnas de la iglesia para nosotros los jóvenes. Y yo oro ser algún día columna de la iglesia, de no caer en esto. Entonces, muchas veces hay hermanos que se han pensionado y se apartan de la iglesia, o empiezan a tener muchos problemas en su matrimonio, o empiezan a tener un desorden económico y tantas cosas que empiezan a suceder, pero realmente nosotros necesitamos pedirle a Dios que mientras, como dice la Biblia, mientras que nuestra piel, nuestro cuerpo se va deteriorando, nuestro nuevo hombre o nuestro ser espiritual vaya creciendo, vamos mejorando cada día. Y es ahí donde nosotros necesitamos siempre tener contacto con la Biblia, porque la escritura nos previene contra pensar que no tenemos pecado. Y realmente nosotros, cuando encontremos con alguien que cree que ha alcanzado la perfección en esta vida, pues la Biblia, ¿cómo lo trata? Como un insensato. Pues hay un solo texto y con eso es más que suficiente, pero hay muchos otros pasajes más. Pues si alguien dice que no tiene pecado, es mentiroso. Lo enseña Primera de Juan. Por eso nosotros eh, sabemos que en este mundo no vamos a tener una vida de santificación perfecta, pero sí vamos a esforzarnos. ¿Y eso cómo va sucediendo? Dejando que los medios de gracia, el Evangelio vaya cambiando nuestras vidas. Entonces, cada día nosotros personalmente, y más que enseñamos la palabra de Dios a otros, pues necesitamos cada día más ir dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos guíe en esta vida, en este mundo, y permita que podamos adorar a Dios. Por eso, cuando los cristianos nos esforzamos por la obra del Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios, siempre vamos a reconocer que el amor de Dios está en nuestras vidas, que realmente es el mismo Dios quien fortalece y permite que seamos diferentes. Van a ver los errores de la perfección de la vida santificada, es decir, aquellos que dicen que la santificación es perfecta. Entonces, el catolicismo romano siempre ocupa el primer lugar. Ellos enseñan el perfeccionismo. De hecho, ustedes saben que suben a personas a los altares porque son santos. El metodismo también enseña sobre el perfeccionismo
pues las iglesias wesleyanas tienen ese pensamiento y también los cuerpos de santidad. De los cuerpos de santidad que enseñan acerca de esto, de allá vienen los pentecostales. Y bueno, los pentecostales primero empezaron como un movimiento, pero ya hoy en día ya muchos le han puesto ese nombre a sus iglesias. Entonces lo llaman el bautismo del Espíritu Santo. Entonces están ya los carismáticos y todo lo que ellos dicen, que realmente necesitan mostrar que tienen frutos. ¿Y cómo muestran ellos? Si hablan en lenguas, si hacen milagros, si hacen ayunos, todo esto muestran la perfección. También está el pietismo. El pietismo entró en el luteranismo. Y en el siglo XVII, pues lo que fue Spinner y Frank, ellos empezaron a decir de que las personas necesitaban enfatizar en las obras. Entonces, el pietismo se llama, viene de piedad, de ver pues cómo tenían que las personas vivir en oración, en testimonios, y eso hizo mucho daño al luteranismo. Y también pues el fundamentalismo y el evangelicanismo. Y eso es lo que nosotros vivimos mucho en toda Latinoamérica, ¿cierto? Y entonces ellos sencillamente dan como unas fórmulas bíblicas para poder llevar una vida exitosa y tienen ese pensamiento, viva correctamente y gozará de las bendiciones de Dios en la tierra. Cuando ustedes estén leyendo esto, se van a encontrar mucho con el metodismo. La explicación es muy larga, pero es porque hoy en día es muy común ver las iglesias wesleyanas y cómo estas iglesias están creciendo mucho en su manera, pues, de manifestar la fe. Muy bien, hermanos. Con esto hemos terminado el tema de la santificación y también, pues, hemos terminado por estudiar por este año, estos temas. Eh, Porque si empezamos la nueva sección va a quedar un poco iniciada y es mejor empezar el próximo año con seguir la soteriología con los siguientes temas. Y con la ayuda de Dios, pues vamos a seguir avanzando. Yo estaré avisándoles con tiempo la fecha de febrero para iniciar. Y porque hasta esta clase de doctrina, de dogmática, hay que dedicar mucho tiempo porque realmente es el fundamento de lo que enseñamos y lo que creemos. Yo estoy muy agradecido con ustedes por todo este tiempo que hemos estado aquí conectados. He estado aprendiendo mucho con ustedes. También, pues vamos a tratar de irnos poniendo al día con las tareas. Les he estado dejando mensajes a los que van pues adelantados o los que les están al día o lo que les está faltando. Pues tenemos todo este tiempo para ponernos al día y me pueden escribir al WhatsApp y voy a estar muy pendientes para que puedan adelantar las tareas que les hace falta para que terminemos todos juntos este curso, que es muy importante para nosotros. Este curso, pues por ahora se da como cada 2 años más o menos, porque ya el otro año, eh, pues muchos de ustedes, ya algunos hicieron consejería, pero la mayoría de ustedes van a estar en consejería conmigo, entonces ahí nos vamos a volver a ver. Pero muy agradecido de corazón de dedicar tiempo, de sacar tiempo de ustedes para escucharme y doy gracias a Dios por ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Pastor, yo tengo un comentario de las Sí, claro, tareas. hermano. Claro. Eh, Igual las tareas que hagamos hasta la santificación se le enviamos, ¿o no? Sí, porque aquí terminamos la parte de esa soteriología hasta la santificación, hasta ahí, porque ya sigue el otro tema. Ok, Sí, esto. sí. ¿Feliz? Pastor, si fuera tan amable, ¿nos podría facilitar material de lectura para podernos aprovechar este tiempo y leer? Claro, que necesitas de lo que hemos estado estudiando o otros temas. Todo lo que es adelantar lecturas, por ejemplo, lo que sigue después de santificación.
Ah, ok, perfecto. Lo compartiré. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, pastor. Sí. Sandra, Pastora, en la clase pasada nos habló de mandarnos un material donde venían varios versículos. Eh, no sé si sí, viene dentro del material que nos sí, sí, hoy me tenemos di nosotros. cuenta, no sé por qué no salió por el WhatsApp. Mañana se los vuelvo a compartir. Sí, me faltó eso. Es una imagen y en esa imagen están los textos bíblicos de ley y evangelio. Sí, ahorita me di cuenta que Perfecto. estaba revisando el WhatsApp de Dogmática y no salió ayer porque lo mandé junto con el video y el libro de la santificación. Gracias por recordar. Sí, gracias a Muy usted, bien. pastor. Muy bien. Bueno, pues seguimos en contacto y sobre todo, pues espero que este final de año lo puedan pasar bien con sus familias, con los hermanos y seguir juntos orando los unos por los otros y saben que aquí estamos para servir. Oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos en este tiempo de estudio, por disfrutar el estudio de la doctrina y sobre todo el permitir que cada día nos preparemos, crezcamos más para el fortalecimiento en la fe y enseñar a otros la verdad de tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor de los cielos, nuestro caminar, nuestra vida de real sacerdocio, que sigamos conectados contigo, con tu palabra, pero también queremos poner en tus manos a Academia Cristo, al Sínodo de Iglesia Cristo, al Seminario Cristo, para que juntos sigan trabajando y podamos seguir sirviendo en tu reino y que muchos de estos hermanos sigan avanzando y sigan ayudando con la expansión de la palabra, que es lo que más queremos. También, Señor de los cielos, danos un buen descanso esta noche y que podamos vivir solo para tu amor y tu misericordia. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Amén. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Que tengan bonita noche. Igualmente. Bendiciones. Gracias, profesor, por la clase. Dios los bendiga. Tengan Bendiciones. un descanso reparatorio y hasta pronto. Gracias, Sofi. Bendiciones. Sí. Bendiciones para todos. Buenas noches. Gracias, Martín. Bendiciones.